Muy buenos días con todos los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. Muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia. Bueno, en esta oportunidad me es grato a mí dirigirme a ustedes, ¿no? A toda esa comunidad universitaria de la Universidad Domingo Savio, para compartirles lo poco que el poco conocimiento que hemos adquirido en el proceso de posgraduación, particularmente en el país de Brasil. Mi persona es ingeniero civil. Soy egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Con posgrado en maestría y doctorado en la Universidad Católica de Río de Janeiro, en la especialidad de estructuras. En la actualidad vengo desempeñando la función de consultor en la ciudad del Cusco y también de docente universitario en la Universidad Andina y a un tiempo parcial en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Bueno, el tema, ¿no? El tema que hoy día voy a hacer, ¿no? Es un tema de proceso de diseño estructural en edificaciones de concreto armado. Está enfocado principalmente en nuestro ámbito nacional, que es el Perú. La última clase habíamos conversado de que dependiendo de la zona donde se ubique el proyecto, el proyecto estructural, nosotros teníamos que hacer una identificación de acciones, ¿no? Dependiendo de cuáles son las acciones que va a soportar la edificación durante su tiempo de vida. Y dependiendo de esa, cuál es la más crítica, la que mayor daño podría generar a nuestra edificación. En nuestro caso, ¿no? Nosotros tenemos una alta sismicidad por el fenómeno de subducción, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ese fenómeno de subducción es desde el país de Chile, ¿no? Hasta Colombia con la placa de Nazca. Ya después vienen otros tipos de otras placas, ¿no? Que son parte del cinturón de fuego del planeta. Se sabe que en este cinturón del fuego del planeta se da la alta sismicidad en el planeta. O sea, se tienen sismos cada día para esto, ¿no? Nosotros tenemos registros de sismos diarios, pero de intensidades y magnitudes bien pequeñas. Ya nuestro Instituto Geofísico, ¿no? Ha detectado, por ejemplo, ya zonas, por ejemplo, al frente de nuestra capital Lima, es una zona alta de concentración de energía. ¿Qué quiere decir concentración de energía? Que en ese lugar o al frente de nuestra costa peruana, al frente de nuestra capital, desde ya hace un tiempo, de un tiempo ya bien largo, no se registran liberación de energía, sismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se está dando acumulación. ¿Ok? Entonces, en relación a ese enfoque voy a hacer la exposición. Los temas que vamos a tratar es, ¿no? Introducción, metrado de cargas. Este es un punto importante en el diseño estructural, predimensionamiento, centros de rigidez y masa, vamos a hablar rápido, identificación de fuerzas actuantes, análisis sísmico y diseño estructural, que es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, todo este proceso es lo que nosotros debemos realizar, ¿no? Diseño estructural abarca las diversas actividades que desarrolla el proyectista para determinar la forma, dimensiones y características detalladas de una estructura. O sea, de aquella parte de una construcción que tiene como función absorber solicitaciones, ¿no? Solicitaciones que se presentan durante las distintas etapas de su existencia. ¿Ok? Aquí es lo que les digo, ¿no? Nosotros tenemos que saber identificar cuáles son las acciones críticas para nuestra edificación. El diseño estructural se encuentra inserto en el proceso más general del proyecto de una obra civil, en el cual se definen las características que debe tener la construcción para cumplir de manera adecuada las funciones que está destinada a desempeñar. Un requisito esencial para que la construcción cumpla sus funciones es que no sufra fallas o mal comportamiento debido a su incapacidad para soportar cargas sobre
que sobre ellas imponen. Este es el requisito esencial que nosotros debemos cumplir y para eso debemos saber identificar cuáles son las acciones de riesgo o las acciones que podrían llevar a esta falla. De entre ellas tenemos, ¿no?, la carga, el peso propio, que ya que viene con la propia construcción, la carga de servicio. Podría haber un derrumbe, podría haber asentamientos diferenciales, podría haber sismos, podría ser viento, nieve, lluvia, olas, ¿no? Entonces, todos esos tipos de acciones tenemos que identificar, pero de acuerdo a donde nosotros nos encontremos. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Hacer un estudio de riesgo de nuestra edificación. Junto a este deben cuidarse otros aspectos como los relativos al funcionamiento y a la habitabilidad, que en general son responsabilidad de otros especialistas. Esta parte ¿no?, especialidad netamente de la arquitectura y otras especialidades, que en general son responsabilidad de otras especialidades. Evidentemente, dada la multitud de aspectos que deben considerarse, el proceso mediante el cual se crea una construcción moderna puede ser de gran complejidad. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, a veces nosotros vemos construcciones pequeñas que sí nos enseñan bastante, pero también debemos ser capaces de pensar en edificaciones gran complejas, ¿no?, de grande complejidad. Entonces, tenemos como ingenieros civiles, tenemos que estar, ¿no?, ser capaces de tener o de diseñar todo tipo de edificación. Las edificaciones simples y las complejas. A veces, ¿no?, como el caso del ejemplo anterior, una edificación simple se nos puede complicar, dependiendo, en este caso fue ¿no?, el proceso de excavación que complicó a otra edificación, que puso en riesgo otra edificación. Entonces, dependiendo también del proceso de diseño, puede complicarse. En nuestra situación se ha visto muchos casos, ¿no?, de eh, que edificaciones simples se han complicado, justamente con el proceso de excavación, que es el más complicado, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tengamos que hacer cimentaciones. Ver cuál es el entorno que tenemos, cuál es el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Ok, entonces, un ciclo de un proyecto, ¿no?, el ciclo de vida de un proyecto estructural o de cualquier proyecto viene tan definidos como predictivo, iterativo, incremental, ágil. Cada uno de ellos tiene una secuencia, una metodología. El diseño estructural generalmente se basa en el predictivo. ¿Por qué en el predictivo? Porque ya están predefinidos muchas cosas, ¿no? Están predefinidos los sistemas estructurales, las normas, los tiempos, los costos. Entonces, dentro del ciclo de vida del gerenciamiento de proyectos, ¿no?, es netamente gerenciamiento, diseño estructural va dentro del predictivo. Entonces, el proyecto estructural también se debe ser gerenciado, ¿no? No solamente la construcción, sino también el proyecto estructural. ¿Por qué decimos, no, que el predictivo? Los proyectos estructurales se realizan definiendo por las normativas de cada país, ¿no? Cada país tiene una diferente normativa, basados en experiencias propias. Las normativas, si bien es cierto, de repente en Sudamérica nos basamos en otras normativas, pero estas las adecuamos también a nuestra realidad, ¿ok? La sismicidad por ejemplo, en la norma sísmica, el ACI 350 es la norma sísmica, ¿no?, americana. Eh, Nosotros tenemos otra norma, la AE 030, que ciertamente tiene algunos conceptos, ¿no?, pero no está aplicada a su realidad, está aplicada a nuestra realidad. Y en base se ha modificado nuestra norma, la E030 principalmente, en función al último experimento que nosotros realista que hemos tenido, que ha sido el terremoto del 2007 en la ciudad de Pisco, el terremoto de los últimos años que mayor daño ha causado a nuestro territorio.
Bueno, el ciclo de vida de un proyecto empieza ¿dónde? Con la propuesta del promotor, ¿no? Hay alguien, algún interesado que necesita hacer un proyecto. Después viene con la revisión de la factibilidad y de la viabilidad, ¿no? ¿Es factible o es viable? Tiene que cumplir las dos situaciones, tiene que ser factible, tiene que ser viable, ¿no? Después, una vez que se ve primero la factibilidad, se tiene el dinero, ¿no? Se tiene el dinero, se puede hacer, y la viabilidad es que donde voy a construir, ¿no? Me permitirán hacer esa edificación. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro histórico de nuestra ciudad, ¿no? Cusco es cuna de la cultura inca y el centro histórico está protegido por la UNESCO. Entonces, en nuestro centro histórico se puede hacer esto, edificaciones, no es viable, no es factible hacer edificaciones de 10, 20 pisos, pero no es factible justamente por ser una zona rígida, ¿ok? Después que se tiene la factibilidad y la viabilidad, se tiene lo que es la arquitectura, se hace el planteamiento de la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles las necesidades que se tienen arquitectónicamente? Ahora, esas necesidades arquitectónicas se convocan a los diferentes especialistas, ¿no? Diferentes especialistas para hacer el proyecto integral. Dentro de ellos está la que es la parte estructural. El planteamiento estructural se tiene que hacer, el análisis y diseño, el detallamiento y después el metrado y la construcción, ¿no? Y todo esto, este proceso del diseño estructural debe ser basado en experiencias, ¿no? Propias de las edificaciones. Inicialmente, recuerdo nuestra anterior norma, la del 2007, creo que sí, de la norma de 030, anterior a la del 2014, no tomaba, por ejemplo, nuestra norma cuestiones de lo que son irregularidades, ¿no? Estas irregularidades o factores de irregularidad no tomaba nuestra norma. Ya después del sismo del 2007, ¿no? Se ha visto, ¿no? Se ha visto que nuestras edificaciones han fallado, no solamente por fuerza cortante, sino por irregularidades. Obviamente todas han generado esfuerzo cortante, pero no producidas por la falta de resistencia, sino producidas por el incremento en irregularidades. Entonces, cada país, ¿no? Tiene diferentes eh, formas de hacer el análisis, de, digamos, de colocar sus evaluación de sus irregularidades, de determinar su fuerza sísmica. Si bien es cierto, la fuerza sísmica, no les hablo esto porque es la que más daño hace, cada país lo determina de diferente forma, porque en cada país su sismicidad es distinto. Particularmente en la ciudad del Cusco nosotros tenemos dos formas de generación de sismos, ¿no? La sismicidad nacional que viene desde el fenómeno de subducción, ¿no? Y la otra que es causada por fallas geológicas que nosotros tenemos alrededor de la ciudad del Cusco y por medio de nuestra ciudad del Cusco, ¿no? Tenemos una bien visible que se llama la falla de Tambomachay. Está al costado en las laderas de un cerro. Entonces es una de las fallas que probablemente más daño haga a la ciudad del Cusco, pero está inactivo. No sabemos si se va a activarse. ¿Ok? Evaluación, alcance del proyecto. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestro proyecto que nosotros vamos a hacer, el proyecto estructural? ¿No? ¿Cuál es el alcance que va a tener nuestro proyecto estructural? Tengo que evaluar este proyecto. En ingeniería estructural, los requisitos mínimos son cumplir las diferentes normas y los objetivos preliminares que definen los propietarios. ¿Ok? Ya cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, va a venir con necesidades y requerimientos, necesidades del dueño del proyecto, necesidades que se deben cumplir, ¿no? Con las diferentes normas. Nosotros tenemos aquí la norma sismoresistente, norma de concreto armado, norma de acero estructural, norma de madera, norma de bambú, cimentaciones y de carga. Ahora, dimensiones del proyecto. Yo debo, ¿no? Cuando voy a hacer un proyecto, debo definir en qué dimensión voy a trabajar mi proyecto. Si va a ser un D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D.
son los niveles de detallamiento del proyecto. ¿Cómo voy a entregar mi proyecto? ¿Qué nivel de detallamiento va a tener? ¿Ok? Entonces ahí es importante primero definir bajo qué normas vamos a trabajar. Si voy a hacer una estructura de concreto, ¿no? Y acero, tendré que utilizar las dos normas, tienen que cumplir, ¿no? Las dos normas. Obviamente, todas tienen que cumplir la de cimentación. Voy a hacer con bambú, con madera, ¿no? Dependiendo del material, y eso se define también en arquitectura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se definen los diferentes niveles de los proyectos? Uno D es idea únicamente, ¿no? Es la idea que se tiene. Dos, es ya un boceto, ¿no? Tres es el modelo, ya está en 3D. El dos es un modelo en planos 2D, el boceto en 2D. Tres 3D ya es un modelo tridimensional, ¿no? El 4D ¿ok? Los últimos son los as-built que se llaman, los que están idénticos a la construcción. Por ejemplo, esta metodología nos sirve bastante mucho para ver, para hacer el control, ¿no? De la construcción, y también nos sirve para hacer el mantenimiento. O sea, las entidades que trabajan con estas metodologías pues, hacen control eficaz de lo que es su proceso de construcción y su proceso de mantenimiento. Estas metodologías ya son aplicadas en muchas empresas, ¿no? Esta metodología creo que viene de los 90 en Estados Unidos, ¿no? Yo lo he visto en el 2010 en Brasil, lo que es el BIM, y hace como unos 5 o 6 años atrás se está dando con mayor fuerza en el Perú. Entonces, en términos de lo que es construcción, ¿qué son estos niveles de detallamiento? Miren, esta aquí viene en términos de una silla, ¿no? Este es el concepto arquitectónico de presentación. Un 200, ¿qué nivel de detallamiento le voy a poner, ¿no? En nivel de documentación, nivel de construcción, y prácticamente el 500 es como salido de fábrica, ¿no? En términos de construcción, por ejemplo, si yo quiero hacer mi detallamiento, un lot 100 en mi modelo BIM, voy a hacer, por ejemplo, para una columna W, voy a tener simplemente un cuadro, decirle que esta es una columna. Ya un mayor detallamiento ya será ponerle la forma, ¿no?
Un nivel mayor ya será colocar los espesores. Otro nivel ya será colocar cuál es la conexión que va a tener. Y un nivel mayor, ¿no? Como está en fábrica, cuál es el tipo de conexión, qué accesorios va a tener la conexión, ¿no? Pues cada vez se va incrementando el nivel de detallamiento. Igual en una viga, ¿no? Aquí podemos tener un nivel 200 de una viga simple, su geometría. Nivel 300 ya tiene un detallamiento para algún sistema. Nivel de 350 ya está adicionado algunos detallamientos adicionales que tiene la viga, y en un 400 ya es todo el refuerzo incluido de acero, ¿no? Y sus accesorios que debe tener. Cada uno de ellos va a requerir mayor trabajo. Por eso que nosotros al inicio de nuestro proyecto debemos definir este nivel de detallamiento. Ok, por ahora estamos viendo lo que es un poco de gestión, ¿no? Porque parte del proyecto, hacer un proyecto estructural también debe ser gestionado. La metodología BIM, ¿no? Está enmarcado hacer que va a haber un director, un gerente del proyecto, ¿ok? Que va a estar monitoreando todo el desarrollo del proyecto. Entonces, este señor debe elaborar un plan de ejecución del proyecto estructural, en la cual se identifiquen y definen los objetivos, alcances, deben especificar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe verificar para mi proyecto estructural qué cantidad de personas humanas, qué especialistas voy a necesitar. Por ejemplo, para un proyecto estructural se necesita un geotécnico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que me va a dar eh, los estudios de suelo, ¿no? Me va a dar el que es el tipo de suelo para mi identificación de la norma sísmica, para la fuerza sísmica, ¿no? Puede ser otro tipo de especialista, ¿no? No sé, puede ser uno que entienda de lo que es netamente vibraciones de repente. Podría ser uno, un geotecnio o un especialista en geotecnia que entienda de vibraciones de suelo. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros vemos, ¿no? Los instrumentos que registran los sismos están dados en diferentes instituciones, en lugares específicos. Entonces, el registro sísmico de ese lugar es específico para ese punto. Y si yo quiero hacer alguna edificación de gran importancia, yo tengo que saber cómo ese sismo va a ser alterado debajo de mi construcción. Entonces ahí requiere otro especialista, ¿no? Aparte del de diseño estructural. Pues otro especialista que le diga, miren, este es el sismo, se ha modificado de esa forma. En materiales y en infraestructura, ¿qué infraestructura yo necesito para hacer mi proyecto? ¿No? Los proyectos de ingeniería estructural grandes demandan una cantidad de memoria en los computadores. ¿Ok? Una cantidad de grande. Entonces debo tener diferentes tipos de infraestructuras. Técnicos, ¿no? Laboratorios. Para hacer los proyectos grandes se necesitan laboratorios, materiales, túneles de viento, mesa vibratoria, túnel de viento para que de repente mi acción más de mayor dominio, daño en mi estructura puede ser el viento. Entonces necesito ver si mi geometría va a ser, esto va a generar vórtices ¿no? Con el viento, y esto me va a generar vibraciones que pueden a veces dañar a la estructura o ser perturbadores para los que van a habitar, ¿no? Mesa vibratoria para entender cómo se va a comportar mi estructura. Software, ¿no? ¿Qué tipo de software, con qué tipo de software voy a utilizar para hacer mi análisis? Y el financiero, cómo va a ser el calendario financiero de todo el proyecto. Ok, aquí es un análisis, ¿no? Esta es la parte superior, el proceso de diseño estructural. Primero ya hemos visto la negociación, después viene el predimensionamiento, el análisis, diseño, planos y presupuesto, elaboración del expediente y construcción. Pero si nosotros nos fijamos en este pequeño paso de análisis y diseño, lo complicado que es el análisis estructural. Primero tenemos análisis básicos, que es estático, dinámico, mecánico, básicos, ¿no? Por ejemplo, con estos básicos yo puedo definir si debo o no debo hacer
un análisis sísmico, o perdón, un análisis dinámico en relación al viento, o voy a hacer simplemente un análisis estático, ¿no? Obviamente, también en base a mis modelos de túnel de viento, por ejemplo, yo puedo decir que mi geometría es adecuada para que no genere vórtices, ¿ok? En avanzados ya tenemos análisis estructural, dinámica estructural, mecánica estructural. Dentro del análisis estructural tenemos los métodos clásicos que son de análisis energético virtual. Y estos a su vez se dividen en matricial, ¿no? Y el matricial viene dado por estructuras continuas que viene siendo desarrollado por métodos de los elementos finitos, ¿no? Estructuras discontinuas que viene por método de las diferencias finitas. Después viene lo que es estructuras reticulares, que son métodos de las rigideces y métodos de la flexibilidad. Ok, dependiendo de qué tipo de análisis voy a utilizar, ¿no? Después ya viene el diseño y dentro de nosotros, por ejemplo, tenemos para el concreto diseño de resistencia última y diseño de resistencia límite. ¿Ok? Nuestra norma de nosotros, la E060, es nuestra norma peruana, está basado en esta metodología diseño de resistencia última. ¿Y en qué se basa este de aquí? Se basa en la reducción de las capacidades, ¿no? Son factores de reducción a las capacidades de los elementos estructurales y amplificación a las cargas. ¿Ok? Esa es la metodología. Ahora, aquí tenemos, ¿no?, un proceso iterativo para el diseño, para el diseño estructural. En el diseño estructural, entonces, nuestro proyecto tiene que satisfacer objetivos, requerimientos, necesidades. Y en base a esto vamos a tener un diseño candidato, ¿no? El cual, en un proyecto, en un programa, nuestro proyecto se va a convertir, ¿no?, en un modelo matemático. Ese modelo matemático se va a evaluar, ¿no?, se va a analizar mediante las diferentes metodologías de análisis que existen o implementada en el programa. Después se hace el procesamiento que es propio, ¿no?, del programa, y después se hace la validación. Y la validación se hace en qué? En términos de parámetros que debe cumplir, requisitos que debe cumplir, requisitos del propietario y requisitos de las diferentes normas. Si no se cumple desde aquí, se vuelve a mejorar el diseño y se repite el proceso. Y si cumple, ya está listo para el diseño gráfico, ¿ok? Para hacer los planos. Entonces, esta es una metodología iterativa que nosotros debemos hacer. O sea, no es decir que yo tengo, ¿no? O, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros primero hacemos un predimensionamiento, ¿correcto? Vamos a hacer de la forma más simple. Tenemos un predimensionamiento de nuestras columnas y vigas. Con ese predimensionamiento entramos en un programa, le ponemos las cargas, ¿no? Le decimos que el programa haga el análisis estructural y después verificamos si nuestras secciones, por ejemplo, en vigas y en columnas, son capaces de resistir las fuerzas, ¿no? Si son capaces, ya vamos para el diseño, o si no, tengo que mejorar mis columnas, ¿no? En el caso del sísmico, ¿no?, yo tengo igual mi predimensionamiento, voy a verificar, por ejemplo, mis derivas, que son las distorsiones permisibles que nos pone el reglamento. Si esas distorsiones permisibles no satisfacen, ¿no?, las rigideces no satisfacen a las deformaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Incrementar rigidez y de nuevo hacer mi proceso. Ok, aquí por favor, esto es, ¿no?, es algo que muchos no tomamos en cuenta, porque de repente pues, no vemos el efecto, ¿no?, inmediato o las consecuencias que nos llevan a hacer, digamos, un mal metrado. Esto es obtenido de los trabajos que hacen los estudiantes, ¿no?, que se les piden, para que identifiquen, conozcan ya las unidades de albañilería que se tienen en el medio para hacer edificaciones. Nosotros aquí en la ciudad del Cusco tenemos, como ustedes están viendo, estas diferentes unidades de albañilería, que obviamente a veces vienen desde la capital, algunos de ellos, ¿no? Entonces, para cada tipo de unidad de albañilería, ¿no?, se puede hacer un diferente tipo de aparejo, ¿no?, que puede ser soga, cabeza, ¿no? Y cada unidad de albañilería tiene un peso unitario específico.
Entonces, aquí en esta parte he calculado, ¿no? El peso por metro cuadrado, ¿no? De muro que podría ser con cada una de ellas, ¿ok? Y vemos la variabilidad. Este está incluido tarrajeo, ¿ok? Tarrajeo, entonces. Vemos la variabilidad desde 190, 257, 212, 167, 220, aquí tengo uno de 158, ¿no? 302, ese es el más pesado, ¿no? Entonces, dependiendo de qué unidad voy a yo utilizar también, ¿no? Voy a especificar esta unidad en el plano, ¿no? Una vez que yo defina mi unidad, esta unidad debe estar especificada en el plano para que se construya la tabiquería o los muros. Porque no vaya a ser que yo diseñe, ¿no? Con este de 200, a ver, nos vamos a un caso al menos, con este de aquí, de 8 huecos con 190, ¿no? Y en obra lo pongan este de aquí, de King Kong, ¿no? Por no especificar. Ok, entonces estamos viendo, por ejemplo, para soga, ¿no? Este es para soga sin tarrajeo, ¿no? Y en el costado tengo para cabeza. Miren, por ejemplo, este de aquí, caravista de 9, que se puede hacer soga y cabeza con soga, ¿no? Con tarrajeo ambas caras pesa 257. Ya para cabeza pesa 460. ¿Ok? Si no le voy a poner revestimiento, va a pesar 197 y 400. Pero esto va a depender, ¿no? Va a depender de los espesores. Depende del espesor de junta, depende del espesor de mortero para el tarrajeo. Entonces aquí hemos hecho un cálculo más o menos, ¿no? El peso del tarrajeo en el muro, ¿no? Está en el orden de los 30-40%. Entonces, si yo voy a decir, no voy a hacer mi metrado sin tarrajeo, debo especificar en los planos que debe ser sin tarrajeo, muro sin tarrajeo. ¿Por qué? Porque estas cargas, ¿no? Estas cargas van a ir directamente a lo que son, ¿no? Los resultados, como por ejemplo, aquí tengo una viga simple, ¿no? Una viga simple. En esta viga simple, el momento máximo, que es el parámetro con el que nosotros empezamos a hacer nuestro diseño, ¿no? Va a ser función directamente de esta carga. El momento que va a actuar en esta viga y a la cual voy a yo igualar, ¿no? Mi momento resistente tiene que ser igual a mi momento actuante. Entonces, mi momento, ¿no? La magnitud del momento va a ser directamente, ¿no? Proporcional a la carga que le estoy poniendo. Y ese momento último actuante lo voy a igualar a mi resistente, ¿no? Y voy a encontrar mi área de acero. Entonces, mi área de acero para mi viga, por ejemplo, va a ser directamente de este momento. Si yo voy a hacer mal mi metrado, va a estar mal mi acero. Otro, ¿no? Parámetro que tienen el control, por ejemplo, control de flexiones, es, ¿no? Que también las flechas que se dan en las vigas también es directamente proporcional de la carga. Estos dos ya vienen a ser procesos de control, verificación de la fisuración, por ejemplo, ¿no? La verificación de la fisuración también está directamente con este parámetro, y este parámetro es el esfuerzo del acero y está directamente con la carga de servicio, la carga muerta y la carga viva. Entonces, todo esto conlleva a lo que es el metrado. Entonces, si yo no voy a cuidar, no voy a hacer con bastante cuidado el metrado, si bien es cierto, las cargas se amplifican, ¿no? Por la metodología de diseño, puede llevarme a un error. Entonces, dinámicamente, miren, dinámicamente también tiene, ¿no? Importancia. Tiene mayor importancia dinámicamente lo que es el metrado de cargas, lo que es la masa de la edificación. Esta de aquí es una ecuación diferencial, ¿no? De movimiento, pero ya es una ecuación diferencial de movimiento de base, que está incluyendo el sismo, por ejemplo. Aquí ya tengo la aceleración del suelo aquí. Entonces, si nosotros vemos la masa que viene, ¿no es cierto?, del peso de la edificación, es parte de la respuesta estructural, ¿ok? También la masa es parte de la acción, de la fuerza sísmica. Con esto, ¿qué me dice? Mayor masa, mayor fuerza en mi edificación. Entonces, cuando yo voy a hacer mi análisis, mi masa tiene que ser la correcta, la que existe en la edificación.
Porque cuando venga el sismo, ¿no? El sismo no va a decir que aquí se han equivocado, que la masa lo han calculado mal, que se han olvidado de hacer en su diseño la carga de servicio, se han equivocado en los muros, ¿no? El sismo va a cuantificar y va a hacer daño en el instante. ¿Ok? Entonces, la masa tiene un papel importante en el comportamiento estructural dinámico de la estructura. Y lo que se le hace, ¿no?, dinámicamente a la estructura, ¿no?, dinámicamente a la estructura es, primero nosotros podemos analizarle con excitaciones armónicas, ¿no?, o excitaciones aleatorias, como estamos viendo aquí. Las dos son excitaciones sísmicas, dependiendo del tipo de suelo. En estos son suelos, digamos, relativamente duros, ¿no?, con una rigidez mayor. Y este de aquí, el de un movimiento armónico, se da generalmente en suelos blandos, en suelos arcillosos. Las ondas del sismo se convierten de esta forma generalmente. ¿Ok? Y el efecto del sismo, ¿qué es? El efecto del sismo es movernos la base, como están viendo aquí. ¿Y por qué la estructura se deforma? Porque tiene propiedad de inercia, que la propiedad de inercia es la propiedad a resistirse al movimiento. Entonces, en esa resistencia generan deformaciones en los elementos estructurales. Esas deformaciones, ¿no es cierto?, generan esfuerzos cortantes en las columnas. Si los esfuerzos cortantes que producen este efecto son mayores a los que resisten el material con el que está hecho la columna, vamos a tener la falla estructural. ¿Ok? ¿Cuál es otra importancia, ¿no?, en eh, en el comportamiento dinámico en relación a lo que es el metrado, ¿no? Hemos visto aquí que en nuestra ecuación diferencial, ¿no?, la masa es un parámetro importante, ¿no? Ya en una ecuación diferencial, cualquiera, nosotros tenemos un autovalor que se llama, en este caso, en dinámica, es la relación entre la rigidez y la masa. Entonces, los autovalores al cuadrado, ¿no?, vienen a ser esa relación entre la rigidez y la masa. Y los autovalores, ¿no es cierto?, los autovalores en dinámica vienen a ser las frecuencias de vibración. ¿Ok? La frecuencia de vibración estructural. Entonces, mi frecuencia de vibración estructural va a depender de quién, de la rigidez del elemento o del sistema estructural y de la masa. Si yo voy a cuantificar mal esta masa, ¿no?, mi frecuencia o mi periodo de vibración va a ser, no es el que va a tener en realidad, va a ser otro. ¿Y cuál es su importancia? Su importancia radica en que para un determinado periodo, ¿no?, para un determinado periodo me da una aceleración espectral. Esta aceleración espectral es la máxima aceleración que puede tener la edificación dependiendo de su periodo. Y con esta aceleración espectral se calculan los desplazamientos espectrales, ¿no? Esta es la metodología que utiliza, por ejemplo, el ETAPS, el robot o el SAP para calcular, ¿no?, mediante el análisis modal espectral. Y con este desplazamiento espectral yo calculo los desplazamientos relativos de la estructura, los cuales me van a dar las derivas, los cuales me van a dar las deformaciones. Entonces, ahí se está viendo, ¿no?, la importancia del metrado. Tiene que ver con todos los parámetros. Si yo voy a hacer mal este metrado, va a involucrar mal, ¿no?, todo el proceso que yo voy a hacer va a estar mal. Entonces, tengo que tener ese cuidado. ¿Ok? Aquí les muestro el proceso de diseño estructural sísmico, ¿no?, cómo nosotros enfocamos nuestro proceso sísmico. Tenemos un diseño candidato, ¿no? Dentro de nuestras normas tenemos lo que son las irregularidades, ¿no? Tenemos irregularidades en planta y en altura. Tenemos irregularidades estructurales y geométricas. Irregularidades en planta y en altura que pueden ser identificados mediante la geometría de la arquitectura. ¿Ok? Después debemos estimar un parámetro de regularidad estructural, un R sub 0. ¿Ok? Entonces, ese R sub 0 es el que va a disminuir la fuerza sísmica. ¿Ok? Nuestra fuerza sísmica, nuestro espectro de aceleración es reducido por ese factor R. Están viendo aquí, esta es nuestra fórmula, ¿no?,
para, esta es nuestra fórmula, ¿no? Para determinar, por ejemplo, nuestra fuerza sísmica, ¿ok? Tenemos parámetros de zona, ¿no? Estas es las aceleraciones que han sido ya determinadas. Tenemos 4 zonas, desde la zona 1 hasta la zona 4. La zona 1 es la de menor intensidad, la zona 4 es la mayor intensidad, obviamente está en la costa, paralela a la costa de Perú. El uso de la edificación, el tipo de suelo para amplificar, para ver efectos de sitio, la amplificación dinámica en la estructura y el factor de reducción, ¿ok? Este factor de reducción nos sirve para calcular, por ejemplo, está relacionado con 2 parámetros, ¿ok? El tipo de comportamiento no lineal del material y el tiempo de recurrencia de los sismos, ¿ok? 2 parámetros tiene este aquí. Y la gravedad. Entonces, ¿no? Nosotros debemos primero, como les dije en nuestro análisis sísmico, calcular este parámetro R, que depende de qué, del sistema estructural. Puede ser aporticado, puede ser dual, muros o de muros de corte. Para cada uno de ellos se tiene un factor R. Adicionalmente, este factor R está multiplicado por estos factores de irregularidades en altura y en planta. Ok, entonces, nosotros debemos determinar nuestra fuerza sísmica. Entonces, esta fuerza sísmica se determina justamente con esos factores de regularidad, que les comento que esa ha sido implementado a raíz del terremoto del 2007. Ok, entonces, en aquí nosotros ¿no? vemos ¿no? nuestras irregularidades son geométricas que están en el reglamento, ¿no? O sea, hay parámetros como evaluar estas irregularidades. Después vemos, estimamos nuestro factor R sub 0, si es pórtico, es dual, en una estimación. Y ya en el proceso de análisis vamos a hacer determinación del sistema estructural. Voy a hacer mi análisis y de acuerdo al artículo 16 de nuestro reglamento, vamos a ver qué porcentaje de esfuerzo cortante absorben las columnas, las placas, ¿no? Dependiendo de ese porcentaje, se asigna el valor R. Después voy a hacer mi evaluación de derivas. ¿Qué quiere decir derivas? Las distorsiones laterales que ha sido producida por el sismo. Y esas en nuestro reglamento son menores a 7 por 1000. Si son menores o iguales a menores, yo continúo, ¿no? Y hago mi evaluación de la regularidad estructural. Voy a evaluar todas las irregularidades estructurales que el reglamento me propone. Caso sea menor, ¿qué quiere decir? Aquí tengo mayor a este valor, tengo que de nuevo mejorar mi sistema, ¿no? Mejorar mi sistema puede ser que incremente secciones en columnas, incrementar de repente placas, ¿no? Y de nuevo voy a hacer mi evaluación de determinar mi sistema estructural ha podido cambiar y calcular de nuevo las derivas. Entonces aquí voy a hacer un proceso iterativo. Después, ¿no? Voy a evaluar de nuevo mis irregularidades estructurales. Entonces, ¿por qué debo evaluar las irregularidades estructurales? En aquí este R sub 0, este R que están viendo aquí es multiplicado por las irregularidades. Estas irregularidades tienen valores menores a la unidad, ¿ok? Son valores menores a la unidad. Entonces, si yo voy a multiplicar o voy a dividir un número por un valor menor a la unidad, el valor se va a incrementar. ¿Esto qué me quiere decir? Si yo voy a tener irregularidades en mi estructura, yo tengo que incrementar la fuerza. O sea, la fuerza de diseño tiene que ser mayor y esto que me obliga a que mi estructura sea más robusta, ¿no? Ese es el objetivo de determinar las irregularidades. Una vez que tengo determinado las irregularidades, he determinado, voy a determinar mi fuerza sísmica actuante, ¿no? Después voy a volver a determinar mis irregularidades, ¿no? Si con el incremento de esta fuerza sísmica ha podido cambiar los parámetros de las irregularidades, ¿no? Y de las derivas. Y voy de nuevo a validar, ¿no? Con las derivas, las irregularidades. Si estas se validan, voy a ir recién al diseño estructural. Voy a coger, en este caso, nuestro reglamento, la E030, que tiene parámetros de combinaciones de fuerzas, o de repente, si no se cumplen, voy a volver a mejorar mi diseño y a repetir este proceso. ¿Ok?
Entonces, este es el ciclo que se hace o que nosotros hacemos para el diseño estructural. ¿Ok? Ahora aquí, ¿no? Efectos, ya les he mostrado cómo se hace el proceso de diseño, ahora voy a hacer la identificación de las fuerzas, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo, ¿no? Diferentes imágenes, les voy a enviar este archivo, no nos va a dar mucho tiempo para ver cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero solamente que ustedes se den cuenta cuál es el efecto del viento. El efecto del viento tiene dos situaciones, ¿ok? Una que es de presión y otra es de succión, barlovento y sotavento que nosotros llamamos, que es cuando el viento choca directamente sobre las paredes, ¿ok? Aquí está chocando y está generando una presión. Y cuando se va por el otro lado genera, ¿no? Una succión que es barlovento. Estas fuerzas, ¿no? A veces son mínimas, no generan mucho, ¿no? Se calculan de una forma estática, ¿no? Ya los reglamentos, por ejemplo, nuestro reglamento, la E020, ya tiene definido cuáles son las velocidades máximas en todo el Perú. Y de acuerdo a esas velocidades máximas y de acuerdo a la altura que tiene la edificación, me va a generar unas presiones de barlovento y de sotavento. Ahí es sencillo el análisis, ¿no? Te pones una carga, una presión en la pared, ¿no? De aquí una presión y otra de succión y ya tengo mi análisis de viento. Pero cuando yo voy a tener problemas como estamos viendo aquí, vórtices y torbellinos, estos son los problemas, ¿ok? Son los que generan desplazamiento no en la dirección del viento, sino perpendiculares al del viento. Y estas son las más dañinas, ¿ok? Estas son las que me generan eh, comportamiento dinámico que puede generar esto hasta destrucción de la edificación. Uno de esos casos es este de aquí, que es el puente de, a ver si me fue el nombre de este puente, Tacoma, ¿no? El puente de Tacoma de 1940. Este es un ejemplo que nosotros deberíamos ver todos los ingenieros para ver cuál es el fenómeno de resonancia estructural, por ejemplo. Este puente ha sido destruido únicamente por el viento. Entonces, según la historia de este puente, ¿no? Se dice que la presión, ¿no? Que han colocado, o la velocidad de viento que han colocado para que genere presión de barlovento y sotavento, ha sido de 230 kilómetros por hora de velocidad de viento. Sin embargo, en el momento de su falla, se ha venido un viento de 63 kilómetros, ¿no? Un viento de 63 kilómetros. Y ese viento de 63 kilómetros ha generado una resonancia estructural que ha llevado al puente al colapso, ¿no? Aquí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el edificio Burj Khalifa es un edificio que ha sido diseñado, ¿no? Para el control del viento. Se sabe que el viento a mayor altura es con mayor peligrosidad. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Ellos han utilizado modelos a escala en túneles de viento para ver cuál es el comportamiento, cuál sería el efecto de su geometría, ¿no? En relación al viento, si va a generar estos vórtices. Entonces, han hecho esa es su comprobación. Para eso se necesita, ¿no? Tener los laboratorios. Entonces, han hecho algunas correcciones para su proyecto final. Y aquí, ¿no? Hay un video en la cual vemos la presión realmente de barlovento sobre, por ejemplo, este muro de aquí, ¿no? El viento es el que ha generado este colapso de esta estructura. Un viento de mayor velocidad ha generado mayor presión y con eso nosotros también debemos entender que mira, un muro simple tiene que tener cierta rigidez lateral, ¿ok? Aquí hay otros, ¿no? Voy a colocar me interesa que vean, a ver, que vean esta imagen de aquí, voy a habilitar para mostrarles.
A ver, voy a compartir. Un momento, por favor. Miren, este es el pánico que genera, ¿no? Primero, es el pánico que genera las personas. Y por favor, aquí presten atención. Miren, estos son fallas por de repente algunas irregularidades, ¿no? Irregularidades que están planteadas en las diferentes normas, ¿no? Que tienen sismicidad. Y esas irregularidades se evalúan en todo el mundo. ¿Okay? Observen, por favor, qué tan rápido es la acción del sismo y la falla. Ok, a ver, vamos a poner el otro rápido para que vean cómo es el colapso, ¿no? De los sismos. Millones de personas detrás de lo que ves. Pedidos ya, detrás de cada pedido. A ver, si está compartiendo, por favor, me confirman. Sí, ingeniero. Ok, a ver, por favor, para los chicos de Bolivia, miren qué tan rápido es la acción del sismo, ¿ok? Estos son los efectos del sismo, así de rápidos, ¿no? En segundos las edificaciones colapsan. Exacto. Ok, entonces, esos son los efectos así de rápidos, son los efectos del sismo, ¿no? Son efectos, cargas dinámicas, ¿no? Aquí hay un ejemplo en laboratorio en Japón, ya con dimensiones reales, ¿no? ¿Y cuál sería el efecto? Por ejemplo, aquí están haciendo el choque, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si dos edificaciones se chocan, ¿no? ¿Cuál sería el efecto? Pues colapsan o fallan las columnas inferiores, se ha visto. En aquí, ¿no? En la Bombonera, los argentinos son eufóricos al fútbol y aquí se tiene imágenes, esto búsquenlo en el internet, por favor, es cómo es la vibración que generan las personas sobre las estructuras, ¿no? Pues también tenemos que ver esos fenómenos. Y todo este comportamiento que ustedes están viendo son directamente proporcionales con la masa. ¿Ok? El metrado, la fuerza que ha actuado en este edificio es en relación a lo que es, ¿no? La masa de la edificación. Obviamente que aquí ha habido una irregularidad, probablemente de torsión o piso débil que se llama, en ese nivel. Ok, aquí hay imágenes de viento, de nieve, por ejemplo, cómo la nieve hace colapsar, ¿no? Hace colapsar una estructura. Ok, entonces tenemos que también tener en cuenta esos efectos de la nieve, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un efecto, no sé si ustedes se hayan enterado, Brasil, para hacer las Olimpiadas, ¿no? Para brindar mejor confort a sus visitantes en las Olimpiadas, parte de su proyecto era generar una ciclovía por el contorno de las playas, ¿ok? Entonces, ellos han generado esta ciclovía, ¿no? Justo unos meses antes que se empiece las Olimpiadas del 2016, a unos 2 meses de inauguración de esta ciclovía, están viendo el nivel del mar aquí,
En esta imagen justo se ve, ¿no? Se ha capturado justo una de las olas, ¿no? Una de las olas con el oleaje de ese día que se tenía, ¿no? En su argot del brasilero, la resaca, ¿no? Y nosotros le llamamos el oleaje. Una de las olas ha sido tan fuerte que ha subido aproximadamente 50 metros de altura, entre 30 a 50 metros, no estoy seguro aquí. Ha subido esa altura el agua y ha sido capaz de voltear las vigas que formaban parte de esta ciclovía, ¿no? Aquí se ha volteado, se ha levantado a esas vigas. Entonces, en ese instante justo habían 4 personas en ese tramo. 4 personas. Las 4 personas han fallecido porque ha caído, ¿no? Aquí tenían una altura de 20 metros o 15 metros y después un acantilado hacia el mar. Y como el mar estaba tan bravo, golpeaba y golpeaba, han fallecido. Entonces nosotros tenemos que evaluar nuestras diferentes, o sea, evaluar, con esto le estoy mostrando las diferentes acciones que pueda tener. En torno a este problema en Río ha habido, ¿no? Una grande discusión de que por qué no han tomado las previsiones, ¿no? ¿Por qué no han estudiado ese problema del oleaje, ¿no? Para hacer el proyecto? Entonces, supongo que hay personas involucradas que han sido castigadas por este problema, ¿no? Porque han fallecido 4 personas. La idea aquí es que ustedes mostrarles, ¿no? Las diferentes fuerzas que actúan y el daño que generan. ¿Ok? Ahora vamos a ver rápido sobre lo que es ¿no? la respuesta inelástica en el tiempo, ¿no? Nuestro comportamiento. No todos los materiales son elásticos, todos tienen una parte inelástica. Entonces, nuestro diseño estructural sísmico también lleva en cuenta ese parámetro con ese factor R que les dije, ¿no? El factor R hace que nosotros hagamos un análisis elástico. ¿Ok? Un análisis elástico. Entonces, las estructuras se diseñan para que tengan un comportamiento inelástico, es decir, se acepta daño en la estructura. El daño que experimentará está en función de la resistencia lateral de la estructura y de la aceleración y contenido de frecuencias. ¿Ok? Entonces, cuando viene un sismo, se espera que haga algún daño sobre la estructura, pero eso no quiere decir que la estructura colapse. ¿Ok? Y ese daño va a ser dependiendo de quién, de la fuerza lateral. La fuerza lateral es en función de la masa. Y de la aceleración del suelo, ¿no? Y otro, contenido de frecuencias. O sea, si voy a tener el fenómeno de resonancia, obviamente voy a tener grandes desplazamientos y mayor daño en la estructura. ¿Ok? Este es el parámetro R que les dije, ¿no? Aquí nosotros hacemos el comportamiento lineal elástico y el comportamiento real del material no es elástico, ¿no? Tiene un punto de fluencia. Y dependiendo del tipo de material y sistema estructural, tienen diferentes valores. ¿Ok? Entonces, ese factor de reducción se calcula con la fuerza elástica, ¿no? Entre la fuerza elástica que se le ha aplicado de acuerdo a un sismo y se divide entre el de fluencia, cuando empieza a fluir el material. ¿Okay? Aquí se entiende por fluir, a entrar en la zona o a tener comportamiento elástico. Se determina de esta forma, ¿no? Se hace un ensayo de aquí para ver, ¿no? Cuándo va a fluir, cuál es la fuerza de fluencia, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de fluencia? Y se ve aquí la fuerza de fluencia que se ha captado, ¿no? Y también se ve la fuerza elástica, ¿no? Que se le ha aplicado a la estructura dependiendo del sismo. Estos son ya comportamientos o análisis dinámico que se hacen a la estructura. ¿Ok? De esa misma vía y cómo se calcula la fuerza elástica, que viene a ser la rigidez del material, ¿no? La rigidez de la estructura por el desplazamiento máximo elástico, ¿no? Y en este caso también la fuerza se calcula, ¿no? La masa por la aceleración espectral. Esa es la cortante máxima. ¿Ok? Lo que les decía aquí es ¿no? Estos espectros de aceleración son en base a sismos, ¿no? En base a estadísticas que se determinan. Y por ejemplo, nuestro reglamento está hecho para un periodo de retorno de 475 años. O sea, se supone que en 475 años una estructura o todas las estructuras van a tener este comportamiento.
¿ok? Que depende de quién, de los periodos. Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Este espectro está en función a la aceleración, ¿no? A la aceleración de suelo de cada región. Por ejemplo, la región de Lima tiene una aceleración de 0.45 G como aceleración máxima del suelo, pero esa aceleración máxima está dado para un periodo de retorno de un sismo de 475 años, ¿ok? Es por eso que nuestra edificación no va a soportar 475 años, ¿no? Se diseña para un periodo de 50, ¿no? De 50 años. Entonces, en esos 50 años hay una reducción, ¿ok? Entonces, esa reducción es la que nosotros calculamos. Y con esa reducción se hace el análisis elástico, ¿no? Pero los desplazamientos tienen que ser corregidos, ¿ok? Entonces, aquí está, miren, nosotros calculamos con ¿no? Con este comportamiento elástico los desplazamientos y después tenemos que ser corregidos para que tenga un comportamiento inelástico. Y esa corrección se hace mediante estos dos factores, 0.75 dr o 0.85 dr, dependiendo de quién. Si mi estructura es irregular, ¿no? Si es irregular, voy a multiplicar por 0.85. Si es regular, por 0.75. De esa forma voy a verificar mis desplazamientos y mis derivas finales. Aquí se tiene, por ejemplo, los espectros de aceleración, ¿no? Dependiendo para cada factor de R, ¿no? Nosotros tenemos factores de R de 8 y de 7 y de 6. ¿Ok? Y el factor de la curva de espectro elástico es este de R1, ¿ok? R1 es para el elástico. Cuando nosotros reducimos, ya vamos a hacer un comportamiento inelástico. Y aquí, bueno, se ha hecho un estudio, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, las aceleraciones inelásticas y las elásticas, ¿no? El comportamiento de las aceleraciones elásticas y inelásticas tiene influencia, por ejemplo, en estructuras de entre periodos mayores a 0 y de 0.5. Ahí, como están viendo, hay grandes variaciones de esa relación, ¿no? Ya para estructuras de un poco mayor de periodo, de 5 para adelante, ya las relaciones son mínimas, ¿no? La relación del desplazamiento elástico y inelástico son casi iguales, digámosle aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado más, ¿dónde? En estructuras más rígidas, de periodos más cortos. Para hacer el modelo estructural, ¿no? Para hacer el modelo estructural, nosotros debemos, ¿no? Tener, ¿no? El modelo de fuerza cortante o edificio cortante que llamamos. Este modelo está basado en que va a tener un diafragma. Las masas van a ser concentradas en los diafragmas rígidos. ¿Y quiénes son estos? Hacen las losas y las vigas, pero losas y vigas peraltadas, ¿ok? Entonces, en este modelo, nosotros decimos que cada diafragma rígido va a tener 3 grados de libertad, 2 de desplazamiento y 1 de rotación, ¿ok? Y se estima por cada nivel 3 modos de vibración, ¿ok? Se hace una estimación. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos pide el reglamento o el análisis modal espectral? ¿No? Aquí depende, en este caso, esto es un modelo, ¿no? De diafragma rígido. ¿Qué quiere decir diafragma rígido? Que toda esta losa no se va a deformar, ¿ok? Únicamente va a tener desplazamientos traslacionales y rotacionales, sin deformarse. Las deformaciones las van a sufrir las columnas. Entonces, en este de aquí ya se dice un modelo, ¿no? Con diafragma, sin diafragma rígido. Entonces, el elemento en este de aquí, en este elemento de diafragma rígido, el diafragma impone los desplazamientos a todas las columnas, si es un comportamiento regular, ¿no? Traslacional puro, digamos, todas las columnas van a tener el mismo desplazamiento, ¿ok? Si se mueve en la dirección X. Todas las columnas van a tener el mismo desplazamiento. ¿Por qué? Porque el diafragma rígido va a imponer eso, va a hacer ese comportamiento. En cambio, en ese de aquí, ¿no? Cada elemento, cuando no se tiene un diafragma rígido, cada elemento se mueve de distinta forma, tiene un desplazamiento diferente. ¿Ok? Y la fuerza debe ser, ¿no? Calculada en función a su área tributaria. La fuerza sísmica debe ser en función al peso que resiste de acuerdo a su área tributaria.
Aquí les muestro un modelo, ¿no?, de cómo los programas te permiten hacer ese diafragma rígido. Decirle que este piso trabaje como un diafragma rígido. Entonces se va a imponer los desplazamientos, todos los desplazamientos, dependiendo de cómo sea la distribución que están viendo aquí de elementos estructurales. ¿Ok? En esta distribución de elementos estructurales, nosotros vamos a tener un concepto que se llama centro de rigidez. El centro de rigidez y el centro de masa. Entonces, para el comportamiento adecuado de la estructura, si esos dos centros son iguales, el comportamiento de mi estructura va a ser netamente translacional, ya sea en la dirección X y en la dirección Y. Pero si voy a tener diferencia entre los dos centros, ya voy a tener distorsiones que son rotaciones en la estructura. La estructura va a empezar a tener desplazamientos translacionales juntamente con rotacionales. ¿Y eso qué hace? ¿No? Hace que a los elementos estructurales se les imponga esfuerzos cortantes, ¿no? Inicialmente solo tienen esfuerzos cortantes por traslación y se les adiciona por rotación, por torsión. Entonces, están sobreesforzándose los elementos estructurales. ¿Ok? En aquí lo que les decía, ¿no? Cuando se hace el proceso de carga, nosotros debemos identificar correctamente el metrado, ¿no? En el metrado, ¿qué quiere decir? Identificar el peso propio, las tabiquerías o cerramientos, piso terminado, losa aligerada, cielo raso, sistemas anclados en la losa. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, ¿no?, me hace recordar, yo conversaba bastante con compañeros colombianos, en donde ellos no ponen mucho el piso terminado. No sé cómo vaya a ser en Bolivia, si pondrán piso terminado, ¿qué quiere decir? Encima de la losa, ¿no?, del espesor de la losa estructural, se pone un material, ¿no?, de mortero para nivelar la losa. Y encima recién se pone el piso acabado. Y ese piso nosotros ponemos en un orden de 5 centímetros aproximadamente. Pero en Colombia me decían que ya no ponían este piso terminado. Entonces, por eso que les digo, es de acuerdo a cada, ¿no?, a cada sociedad. Entonces, yo debo identificar correctamente todas las cargas que voy a tener en este caso. Aquí únicamente estoy poniendo carga viva y carga muerta, las que se está identificando, ¿no? Porque el programa, ¿no?, el programa va a cuantificar, va a convertir en masa todos estos pesos que le estamos diciendo y va a hacer su análisis modal espectral. Entonces, el análisis modal espectral está basado en lo que es los modos de vibración de la estructura. Entonces, estos modos de vibración de la estructura están basados en las ecuaciones diferenciales. Aquí les muestro una ecuación diferencial en términos de matrices, ¿no?, donde tenemos la matriz de masa de cada nivel, su vector de aceleraciones, matriz de amortiguamiento, porque todo material estructural tiene amortiguamiento, su vector de velocidades, la matriz de rigidez, ¿ok?, su vector de desplazamiento y las fuerzas externas que son aplicadas. Entonces, de esta matriz salen lo que son, mediante los problemas de autovalor y autovectores, con los autovalores se consiguen las frecuencias. Las frecuencias, qué frecuencia va a tener, ¿no?, cuál es, o la cantidad de frecuencias que va a tener, qué valor de frecuencia va a tener. Y con el problema de autovector se calculan los modos de vibración. ¿Cuáles son los modos que va a tener mi estructura? ¿Ok? Entonces, para el análisis modal espectral que está, ¿no?, bajo el cual está hecho, por ejemplo, el SAF, el ETAPS, si quieres hacer análisis modal espectral, ¿qué te dicen, no?, los reglamentos? Esto es a nivel mundial, ¿no? Que la participación de masa modal, o sea, estas participaciones, esta es la masa participativa para el primer modo, en relación a la masa total, no me va a dar una masa participativa, un porcentaje de masa participativa. Entonces, la participación y cada masa participativa, ¿no?, es generado por un modo de vibración. El primer modo de vibración me va a producir esta masa participativa. El segundo modo va a ser por esta masa participativa. El tercer modo por esta fase. Entonces, cada modo va a tener un desplazamiento, como están viendo, de cada entrepiso. Cada modo va a generar un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento total, ¿no?, de la edificación se entiende que es la suma de todo el promedio ponderado cuadrático, dependiendo de qué metodología se vaya a utilizar, ¿no?, de todos los modos, de tal forma que me garantice que la participación de masa modal llegue a un 90%. ¿Ok?
Lo mínimo que me pide todos los países que hacen este tipo de análisis, te piden al 90%. Este es por literatura técnica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo debo garantizar? Me dicen, ¿no?, que mi participación de masa llegue al 90%. O sea, 90% de la masa total de la edificación sea excitada por el sismo. ¿Ok? Entonces, para eso yo debo ver cuántos modos necesito. Y los programas nos permiten ver la cantidad de modos. ¿Ok? También esta participación de masa modal. Ahora hay otro tema, ¿no?, que debemos entender, es que los reglamentos estiman los periodos de vibración. Por ejemplo, nuestro reglamento para sistemas aporticados nos dice la altura total entre 35. Para ya muros estructurales nos dice la altura total entre 60, pero son aproximados, ¿no? Y el mismo reglamento ha cogido, por ejemplo, la metodología de Rayleigh, ¿no?, para estimar lo que son periodos. Esta es la metodología de Rayleigh, ¿no? Con esta metodología de Rayleigh, yo puedo determinar mi periodo netamente traslacional, ¿no? Netamente traslacional. Y esta metodología de Rayleigh también puede ser utilizada en los programas, ¿no? Te va a darte el mismo periodo si es que tú vas a hacer que tu estructura le obligues a que tenga netamente desplazamientos laterales. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a obligarle, le voy a poner restricciones laterales para que se mueva en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, con estos periodos debe calcularse la fuerza máxima cortante que debe soportar mi edificación. Ese es mi límite o mi parámetro de control. ¿En qué sentido mi parámetro de control? Esta fuerza máxima cortante que debe soportar está definido en el reglamento, ¿no? Lo debo comparar con mi cortante dinámica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Miren aquí ya, ¿no?, se está excitando aquí, se le ha restringido a la estructura, ¿no?, para que tenga un desplazamiento netamente traslacional, ¿no? Netamente traslacional, para sus diferentes modos. Se ha hecho lo que me está indicando esta imagen de aquí. Miren, ya viene otro modo de vibración. Cada modo de vibración es activado por una participación de masa. Y cada modo genera un desplazamiento distinto en cada grado de libertad. Ahí ya teníamos otro modo de vibración. Ok, entonces aquí le he obligado a la estructura, ¿no? Le he restringido, como me está indicando esta figura, para que tenga netamente estos desplazamientos traslacionales. Y entonces el primer periodo va a ser el periodo traslacional en Y en esta situación. Ok, y este es de aquí. A ver, vamos a activar el otro. Este de aquí es la estructura sin desplazamiento, es la estructura libre, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a mover libremente, sin restricción? Entonces, ahí me va a dar otros periodos, identificar los periodos en la dirección X y en la dirección Y. Se me hace a veces complicado, miren, no es tan fácil, tiene desplazamientos traslacionales y rotacionales a la vez. Entonces, hemos visto que el periodo es el parámetro fundamental para, ¿no?, calcular la aceleración y el desplazamiento. Entonces, con este tipo de movimientos que ustedes están viendo, las fuerzas cortantes dinámicas son menores generalmente a las cortantes estáticas. Y los reglamentos te piden que esa cortante dinámica esté en el orden del 80 y 90% de la cortante estática. Y la cortante estática se calcula, ¿no?, con estos periodos netamente traslacionales. Ok, entonces están viendo el diferente comportamiento que tiene la estructura libre, digamos, ¿no?, como es de acuerdo a su distribución de elementos estructurales. Y esta distribución generalmente la tienen, ¿no?, esta concepción la tienen los arquitectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, una distribución de columnas, y aquí se tiene, por ejemplo, una estructura para el ascensor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Este ascensor, que es más rígido, está jalando su rigidez, ¿no?
y está generando estos fenómenos de rotación. Cuando se tiene el sismo no va a tener este comportamiento, generalmente, ¿no?, el mismo comportamiento de los modos de vibración, y ahí me va a generarme esfuerzos adicionales que no son previstos. Por eso que el reglamento te pone las irregularidades para incrementar las fuerzas y te generen estructuras más robustas. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes modos ya para una estructura que se ha hecho un diseño, ¿no?, de 8 niveles. Este ya está terminándose su construcción de esta edificación, es familiar. Los diferentes modos, aquí se tenían placas y columnas, ¿ok? Y lo que les decía, ¿no?, aquí está nuestro reglamento. Esta es la E060, utiliza la metodología de la resistencia última, en donde amplifica las cargas. Están viendo aquí hay factores de amplificación de cargas y reducción, en este caso, de las resistencias. ¿Ok? Entonces, aquí tengo las cargas axiales, ¿no?, que después de hacer mi análisis sísmico, ya en base a esas cargas, a esa amplificación de cargas, tengo por ejemplo, las cargas axiales en las columnas y los momentos en las columnas y las vigas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ahora de diseñar a mis elementos estructurales, ¿no?, que mis elementos estructurales satisfagan esas demandas que son las actuantes, ¿no? En este caso, debo ver, ¿no?, que cumplan, ¿no?, las resistencias de los elementos, en este caso vigas. Aquí son vigas simplemente armadas y aquí tengo vigas doblemente armadas, ¿ok? Entonces, todas esas demandas deben ser igualadas a estos factores de resistencia de las columnas, de las vigas en aquí. En el caso de las cortantes, ¿no?, en el caso de las cortantes, voy a diseñar mis vigas a fuerza cortante. Nosotros aquí tenemos dos metodologías. Una, por esta fuerza cortante que están viendo que actúa, ¿no? Aquí debo entender que la combinación de las, ¿no es cierto?, de las fuerzas de la carga me va a generarme esfuerzos normales, ¿no?, y también me va a generar esfuerzos cizallantes en la sección. La combinación de esos dos tipos de esfuerzos me dan los esfuerzos principales. Este camino, estas líneas rojas que están viendo, son los caminos de los esfuerzos principales ¿no?, de compresión, y los otros, los negros, son los caminos de los esfuerzos principales de tracción. Entonces, en los extremos, ¿no?, como los momentos, en este caso son biapoyados, los momentos casi son nulos, voy a tener mayor fuerza cortante. Entonces, los esfuerzos principales son dominados por la fuerza cortante. Y estas fuerzas cortantes, ¿qué es lo que hacen? Generan presión, y al generar presión, sabemos que por el coeficiente de Poisson generan esfuerzos laterales de tracción. Entonces, estas fuerzas de tracción van a tratar de separar a la columna, como están viendo aquí, en planos de falla 45 grados. Entonces, los estribos deben soportar esos elementos, ¿no? Y se calculan con estas fórmulas de aquí que estamos viendo, que están en nuestro reglamento. Y algo que nosotros en nuestro reglamento nos pone que nuestra fuerza cortante del estribo no debe ser mayor a este valor, ¿no? Si es mayor a este valor, no es permitido. Entonces tienes que mejorar tu sección. Después también nuestro reglamento nos hace hacer un diseño por zona sísmica, ¿ok? Por zona sísmica, en la cual se identifica una zona de confinamiento, ¿no?, en los dos extremos. En esa zona de confinamiento debe tener una separación de estribos. ¿Y cuál es la que se coloca? Nosotros colocamos aquí la situación más crítica, si es por zona sísmica o es por fuerza cortante. Igual, el mismo procedimiento se tiene para las columnas, ¿no? También se verifica por fuerza cortante, ¿no?, o por zona sísmica. Y después tengo que entender lo que es ya el diseño de columnas, ¿no? Las columnas son las que garantizan la estabilidad de todo el edificio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se muestra una imagen de estabilidades, ¿no? Esta de aquí es, por ejemplo, la primera, es una estabilidad, la más clásica, cuando es a compresión pura, ¿no? Dependiendo del tipo de columna, si es columna corta, larga, voy a tener aquí las fallas, ¿ok? Y aquí ya se tiene con intervención de momentos, ¿ok?, de perturbaciones, que se llama, ¿ok? Perturbación de la excentricidad, por ejemplo, aquí. Ya estoy direccionando aquí el tipo de falla, ¿ok? En cambio, en esta de aquí, no sé si mi columna
va a fallar para el lado izquierdo o puede fallar para el lado derecho. Este es el caso teórico principal, pero en realidad se tienen ya perturbaciones, ¿no?, dadas por tiempo, los momentos. Entonces, nosotros estudiamos primeramente a las columnas con carga axial. Y con carga axial esto viene basado de la literatura técnica, ¿no?, que todos los reglamentos lo han acogido. Está en función a dos, ¿no? Si voy a tener mi refuerzo de columna con espiral, ¿no?, o voy a tener con estribos. Dependiendo de ellos, no voy a tener dos factores, ¿ok? Son factores de confiabilidad, que se llaman, que han sido calculados, ¿no?, de acuerdo a las perturbaciones iniciales que puede tener. Imperfecciones. Este parámetro 0,80 o 0,85 son de acuerdo a las pequeñas imperfecciones que podría tener la columna. Una de las imperfecciones es que si ustedes van a ir a obra, no todas las columnas tienen o son verticalmente así, con 90 grados, digamos, en relación a un piso. Siempre hay algo de inclinación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos estudiar es eso, pero para lo que nosotros debemos entender al final es que nuestras columnas tienen este tipo de comportamiento. Comportamiento de flexocompresión uniaxial o biaxial. Entonces, dependiendo de la posición de las columnas, si están en el centro, esquineras o laterales, van a tener predominantemente un comportamiento. ¿Cuál es el efecto de de la carga axial? Este efecto de la carga axial y de la excentricidad está, ¿no?, en este diagrama de interacción de la columna. Entonces, para las columnas nosotros tenemos que entender perfectamente lo que es el diagrama de interacción. Entonces, este diagrama de interacción es, digamos, la radiografía de la columna, es lo que soporta todos, ¿no?, sus capacidades que tiene la columna. Entonces, en relación a todas sus capacidades, ¿cuál es la que está actuando? ¿Ok? ¿Cuál es la que está actuando? Entonces, en función a esa voy a yo determinar. Entonces, aquí voy a identificar en este diagrama de interacción dos zonas. Una zona en la cual, ¿no?, mi columna puede tener falla por compresión y otro falla por tracción. Y a ese punto límite se le llama la falla balanceada, condición balanceada. ¿Ok? Entonces, el efecto de la flexión, ¿no?, para entender este diagrama de interacción debo hacer los diagramas de esfuerzos de deformaciones de la sección para cada altura de compresión. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo tiene influencia este diagrama de interacción en las columnas. Por ejemplo, miren, se ha graficado aquí las dos direcciones, ¿no?, los dos diagramas de interacción. Para la dirección X y la dirección Y, tengo ahí. Entonces, lo que me dice, si no tendría, digamos, una excentricidad, la excentricidad es nula, digámosle, su capacidad a carga axial de la columna es de 377 toneladas, ¿ok? Que es este punto de aquí. Este punto y este punto. La capacidad axial únicamente es igual en las dos direcciones. ¿Ok? A medida que va teniendo excentricidad, son estas de aquí, las resistencias, ¿no?, de la columna van a ir reduciéndose. ¿Ok? Se van a ir reduciendo. Y con esto he graficado este diagrama de interacción de esta columna. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Esta columna, que tiene 50 por 30, ¿no?, con distribución de acero, 4 aceros de una en la parte superior, en el medio 2 de una y en la inferior 4 de una. Si en esta columna va a actuar, ¿no es cierto?, un momento de 25 toneladas por metro y una carga axial de 250, ¿no? La capacidad máxima de esta columna, capacidad máxima, están viendo el punto verde, es el punto donde está actuando, está dentro de su diagrama. ¿Qué quiere decir? Mi columna, digamos, está un poco sobredimensionada, digámosle así, pero su capacidad máxima va a ser de 350. Más de 350 toneladas no puede actuar sobre esta columna. Entonces ya veo que hay una reducción a la capacidad axial únicamente, que es de 375. Entonces hay una reducción en este caso del 19.2%. ¿Ok? Si voy a analizar en la dirección X tengo la misma carga axial, pero tengo otro momento de 15 toneladas. En esta dirección, esta columna soporta 275. ¿Ok? 275 toneladas. Eso es lo que soporta. Ya no soporta los 377. Por la excentricidad ha reducido su capacidad.
¿ok? Máxima. Ahora, aquí estoy analizado independientemente en cada dirección, ¿no? Por esta ecuación de aquí, por esta ecuación que están viendo aquí, que es la combinación, ¿no? De los dos efectos, de los tres efectos, la combinación de la resistencia en la carga X en la dirección Y por la carga axial, me da lo que es la combinación biaxial, que viene a ser esta combinación de aquí, ¿ok? Esta combinación biaxial. Entonces, vamos a ver ahora el efecto de la combinación biaxial. Entonces, mi columna, si va a tener un efecto de combinación biaxial, ahora soporta 234, ¿no? 234 toneladas. Miren, en la dirección Y, en la dirección X, perdón, soporta 305 esta columna. 305 toneladas como carga última. En la dirección X, para esta combinación de momentos, ¿no? Combinación de cargas, soporta 275. El efecto de los dos soporta 235. Entonces, en relación a mi carga última, sin excentricidad, que es 377, se ha reducido 37.9% de su capacidad de la columna. Entonces, a medida que va a tener mayor excentricidad, o sea, mayor momento en la columna, voy a tener pérdida de resistencia a la compresión axial. ¿Ok? Entonces, aquí ya es un gráfico. Este gráfico de aquí está hecho sin tomar el factor phi, ¿ok? Sin el factor de reducción. Entonces, aquí habría que aplicarle el factor de reducción phi dependiendo si es con columna, si es con estribo o con espiral. Y aquí está hecho ¿no? En el MATCAD ya para una gran cantidad de puntos, pero ya tomando el factor phi. En cambio, aquí el factor phi también es evaluado, ¿no? Puede estar en una zona de compresión o una zona de flexión. Entonces, el factor phi va a variar desde 0.70 hasta 0.90. Se va a cambiar el comportamiento, ¿ok? Y aquí les muestro que también el ETAPS, ¿no? Hace ese análisis, ¿ok? Hace su diagrama con los valores de phi o sin los valores de phi, incluyendo phi, incluyendo esto. Están viendo, este es sin incluir el factor phi y este es incluyendo el factor phi. Nos muestra nuestra capacidad portante en función a su diagrama de interacción de nuestra columna. Ok, eso es todo. Gracias por escucharme. Aquí yo sé que ustedes hablan quechua también, pero nuestro quechua es distinto, ¿no? Añay turaykuna, ñañaykuna, uyarihuayku, cancunapas coscollactamanta. ¿Qué quiere decir esto? Gracias, hermanos y hermanas, por escucharme desde el Cusco para ustedes. Ok, eso es todo, Néstor, gracias. Estoy atento a algunas preguntas que quieran hacer. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Excelente. Yo no diría que esta fue una clase espejo, como la llaman en la universidad. Yo diría que esta fue una clase magistral para todos Gracias. nosotros. Fue muy, muy completa. Me agradó bastante. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con con las consultas de algunos de los estudiantes. Bueno, podríamos comenzar con los estudiantes de quien quiera levantar la mano, ambos de las dos universidades, pues pueden hacerlo. Pueden ustedes describir cualquiera de sus preguntas al ingeniero Elliot. Pueden decirle cualquier duda o comentario mientras esperamos. Ok, entonces les dejo ahí. Por un lado la caja del chat o el uso del micrófono para realizar cualquier consulta. Ok, Néstor, gracias. A ver, estoy atento a vuestras curiosidades, ¿no? Para responderles, comentar, discutir, porque todo es discutible, ¿no? Nada es absoluto. Eso es lo que he aprendido, ¿no? Después del doctorado, todo es discutible. El conocimiento se cambia cada vez, se va discutiendo o se va cambiando en base a discusiones, a experimentos. Y si no se discute, no se tiene un cambio. Entonces podemos discutir, les puedo explicar, ¿no? Lo que ustedes quieran, jóvenes. Estoy a vuestra disposición. Sí, bueno, mientras preguntan, yo quisiera decirle a los estudiantes, ¿no? Ayer
También vimos el tema de columnas prácticamente y también ese de los diagramas en donde muestra de vigas doblemente armadas a los estudiantes de acá, Potosí, y también para los de Cusco. Mire, nosotros explicamos de la misma manera, o sea, como decía en la anterior oportunidad del ingeniero Elot, acá en Perú y en China, pues se sigue utilizando lo mismo, es la misma teoría, es el mismo diagrama que se emplea, es la misma formulación para las vigas, entonces prácticamente es todo lo mismo, eso es lo interesante de una rama como la ingeniería, no se puede tapar, no se puede cambiar, no se puede ocultar, todo es prácticamente en función a la matemática y es prácticamente la misma formulación. Y si usted conoce el concepto, pues ese concepto es universal gracias a lo que es la ingeniería, ¿ok? Bien, entonces con ese acápite espero alguna de las consultas. Mientras las hacen, yo tendría una, ingeniero Elliot, no estoy tan familiarizado con lo que es la normativa, la eje, bueno, creo que es la de 030, la de Correcto, sí, la de sismo. Perú es la 030. A ver, Ok, la voy a abrir. ya. Mi duda era si es que realizan el denominado escalado de fuerzas. Vi que ustedes utilizaban un factor alfa para modificar lo que Sí, es el desplazamiento. No sé si nos puede comentar acerca de eso un ok, ok. poquito más. Aquí te voy a abrir sí hacemos el escalado de fuerzas, ¿no? Esto es en relación, como te digo, a la fuerza cortante estática y en relación a la fuerza cortante dinámica. Y el escalado de fuerzas viene a ser ese parámetro, que voy a compartir aquí. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a ubicar en el reglamento, por favor. Ok, ya lo tengo. A ver, voy a compartir. A ver, me confirman, por favor, si estoy compartiendo. Estoy con la fuerza cortante mínima que dice. Ok, miren. Nuestro reglamento nos pone un acápite de fuerza cortante mínima. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que, mire, para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado, según el artículo 25, para estructuras regulares, ni el 90% para estructuras regulares. Ok, aquí hay un acápite, por ejemplo, aquí les comento, ¿no? O sea, los jóvenes también. Yo después de regresar de Brasil al mes me hicieron hacer un trabajo y no tenía mucha familiaridad con este reglamento. Yo había estudiado con el anterior reglamento. Entonces, estos ítems no se tenían previstos, ¿ok? Entonces, aquí nos fue, si fuera necesario incrementar la cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Entonces, aquí, por simple lógica, si yo amplifico la carga, los desplazamientos también deberían amplificarse o se amplifican. Pero para el control ya no se hace, ¿no? El control de desplazamientos con la carga amplificada. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Es justamente lo que les decía, ¿no? O nuestra norma, aquí nos pone, esta es nuestra fuerza cortante basal que nos pone nuestra norma. Esta es la estática, ¿ok? Entonces, esta es el 100% de nuestra cortante que debe tener nuestra edificación. Y nuestra cortante dinámica tiene que llegar al 80 o 90% de esta cortante. Entonces, ¿de qué depende? Aquí están viendo unos factores R. Ese factor R depende de este parámetro, de estas irregularidades que están viendo aquí. Irregularidades en planta que es torsional, extrema torsional, esquinas entrantes, diafragmas, sistemas no paralelos, y también tenemos irregularidades estructurales en altura, irregularidad de piso blando que probablemente haya sido del video que les he mostrado, uno de ellos, ¿no? Irregularidad extrema de rigidez, irregularidad extrema de resistencia, irregularidad de masa o peso, irregularidad geométrica vertical, discontinuidad de los sistemas resistentes, discontinuidad extrema de sistemas resistentes. Entonces, con estos parámetros que ustedes están viendo, son factores R menores. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver rápidamente, por ejemplo, el reglamento colombiano, porque tuve una reunión con ellos, y ellos tienen otros factores, por ejemplo, para estas irregularidades. Tienen las mismas irregularidades, evalúan lo mismo, pero ellos tienen otros factores, ¿no?
Entonces, aquí lo que les decía es ¿no? la experiencia de cada país para estos factores de irregularidad. ¿Ok? Entonces, solo para aclararles más, nuestra sismicidad de nosotros es la siguiente. Está de esta forma, ¿no? Aquí en la costa es la zona más alta porque en esta costa se da el fenómeno de subducción y a medida que va yendo, ¿no? Por el fenómeno de atenuación que se llama, va a ir bajando las aceleraciones. Entonces nosotros tenemos zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. A ver, si hay preguntas, creo, vamos a ver. Ok. Me dice, Sí. en caso de... A ver, voy a Sí, leer... puedo leer. Ok, en caso de las construcciones patrimoniales, ¿de qué manera se puede asegurar que estas edificaciones puedan resistir un sismo y evitar su valor patrimonial? Ok, mira, ¿cómo lo que nosotros podríamos, ¿no? Primero, las edificaciones patrimoniales no se pueden tocar, ¿ok? O sea, no se puede hacer un cambio de la estructura en las edificaciones patrimoniales, principalmente en el Cusco. He habido en Egipto, tenía un amigo de ese lado, ellos también tienen adobe, ¿no? Y estábamos conversando y ha habido una ciudad, no recuerdo, hace un terremoto en el 2012 creo que hubo, que destruyó todo su patrimonio porque era de adobe. Ha destruido todo, no recuerdo cuál era la ciudad, pero ha destruido todo, ¿no? Él me mostró imágenes antiguas y imágenes nuevas donde ha destruido todo su patrimonio prácticamente. Probablemente lo reconstruyan, pero aquí, ¿qué podemos hacer? Sí, había. A ver, por favor, el micrófono de alguien. Ya tienen para... Ok, gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, podemos de repente, lo que más se puede hacer aquí es ponerle un sistema de aislamiento de base, pero eso también es complicado hacer. No es que no se pueda hacer. Ya China ha demostrado que se puede trasladar edificios, ¿no? De un lugar a otro, sin mover la estructura, simplemente como cortar, ¿no? Como una torta y llevar a otro lado. Ya lo han hecho los chinos. Se podría hacer, pero eso es costoso. Ponerle lo mejor que se puede hacer es poner sistemas de aislamiento de base. Es la mejor forma ¿no? Dentro de lo que es sistemas de control de vibración, es el que mejor resultado hasta la actualidad, según los experimentos, se ha dado para evitar daños sísmicos. Ahora, dependiendo de qué, ¿no es cierto?, cómo sea tu normativa, porque eso tiene que ser a la normativa, qué tanto te permiten perturbar tu patrimonio, porque ponerle sistemas, ¿no?, que no le pertenecen es perturbar el patrimonio. Miren, les mostré, ¿no es cierto?, unas imágenes. A ver, voy a volver a mostrar las imágenes para que ustedes vean en esta calle nuestro patrimonio de nosotros es el siguiente. Miren, aquí, esta calle de aquí, a ver, voy a señalar. Hay una imagen aquí de una calle. Esta calle en la actualidad existe, ¿no? Ya obviamente esta foto es bien antigua, pero la calle está intacta. Hay piedras, ¿no?, de gran tamaño en la parte superior. Y en la parte inferior, aquí en esta parte inferior, se ve piedras de tamaño pequeño. Entonces, esa es ¿no?, la estructura de por ejemplo, de nuestras edificaciones incas de nosotros, es que los incas en todas sus construcciones han puesto piedras pequeñas en la base, ¿no? Y ya yo he entendido este comportamiento después de regresar, ¿no?, después de hacer la maestría y el doctorado, porque ellos han puesto estas pequeñas piedras en la base, ¿no? Son sistemas, las piedras pequeñas al moverse más, ¿no?, hacen que no transmitan, ellas sean las que absorban el movimiento y toda la estructura de arriba se mueva como un movimiento de cuerpo rígido, que se llama. Y el movimiento de cuerpo rígido no genera esfuerzos en el elemento estructural. Entonces, de esa forma, ¿no?, hacían que las estructuras se muevan o tengan mejor comportamiento. A los incas les ha castigado bastante los sismos, por eso que ellos han construido muros inclinados, como tratando de hacer pirámides, que son las pirámides, son las estructuras más estables, ¿no? Y adicionalmente,
¿no? La unión que ustedes están viendo entre roca y roca tiene una particularidad. ¿Qué particularidad? La roca de abajo es cóncava y la roca de arriba es convexa, ¿no? Ese fenómeno también hace de que la roca de abajo que es cóncava, ¿no? La piedra de arriba se mueva sobre, digamos, una tina, digamos, circular, ¿no? Y esa tina circular, cuando se mueve, se desplaza, va a generar una energía potencial hacia arriba. Y la energía potencial va a generar una fuerza restauradora que se llama hacia abajo, ¿no? Es igual que ustedes suelten, digamos, una esfera sobre un pocillo circular y va a empezar a oscilar y al final va a llegar al medio. Entonces hay una fuerza restauradora que le va a llevar al medio. Entonces, o sea, ese comportamiento tiene estas rocas. Cuando ustedes vengan, ¿no?, al Cusco, van a ver, se ve, ¿no? Pero siempre y cuando ustedes ¿no?, analicen esas circunstancias. Pero si van a ver simplemente la piedra, no lo van a entender, ¿ok? Entonces hay que ver ese comportamiento. ¿Alguna otra duda más, por favor? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo tengo una consulta que siempre me ha interesado en el tema de detallamiento en BIM. ¿Hasta Ya. qué nivel es lo más usual para un detallamiento? ¿Hasta qué nivel de detallamiento? Ok, depende del nivel del proyecto. Exacto, Ya, ok. Si tú vas a hacer el proyecto, hasta un nivel, el lot 400, ¿no?, se hace para el proyecto. Para el proyecto. Entonces, a ese nivel de lot 400 vas a hacer tu nivel. Entonces, ahí, ¿qué interviene? A ver, voy a tratar de mostrar unas imágenes. A ver, voy a buscarlo rápido. Ya para la construcción, después de la construcción ya viene el 500, que es el as-built, ¿no? Después de la construcción, que ya tienes que tener todo el nivel de detallamiento perfecto. A ver, voy a buscar unos planos. Muy poco creo que se usa aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Porque no he No, escuchado mucho de eso. no, mira, como te digo, yo cuando estaba por Brasil, he estado en Brasil un largo tiempo, durante 8 años he estado por allá. En todo ese tiempo, desde el inicio, ya con los colegas que hablaba brasileros, ellos ya trabajaban, por ejemplo, las grandes empresas ya trabajaban con el Revit, ¿no? Ya trabajaban. Entonces, en Estados Unidos, yo vi 2010 y la profesora que nos enseñó venía de Estados Unidos y ella nos comentaba que hace 15 años atrás ellos ya implementaban la metodología BIM. La metodología BIM es de hace unos 30 años atrás, no es, o 40 de repente. Así es, ingeniero. Para complementar, igual, acá en Bolivia, pues una normativa BIM como tal no existe. Sin embargo, está en proceso de anteproyecto la normativa ISO 19650 de parte del Instituto de Normalización. Entonces, los tiros van para allá, también para trabajar con BIM. Ahora, lo que sí no se ve, y eso es un problema ya de la propia universidad, en la propia currícula no se está haciendo énfasis en este aspecto, ¿no? Pues y no es solamente en esta universidad, sino en la mayoría de las universidades bolivianas, de momento no se está cambiando la currícula, por lo que eventualmente ya esto va a ser una explosión, va a llegar un momento en el cual se va a hacer, igual que en Perú, bueno, se va a aprobar el requisito del uso de la normativa BIM y se va a exigir, ¿no? Y por ende, ustedes, los estudiantes que no han visto, pues van a verlo ya en su currícula. Pero todos los que hemos estado en el aspecto de del trabajo exterior, pues sí, trabajamos acá con Revit, trabajamos con OpenBIM, aún si es que el Estado no lo pide. El Estado no lo pide, pero empresas sí las exigen, ¿no? Hay ciertas empresas que exigen el trabajo entregado en un modelamiento BIM. Luego ya respecto a si hay SDIs para pedirles cómo deberían ser, estamos en un nivel muy bajo todavía. Hay todavía que dividir la brecha
dividir la idiosincrasia que tienen algunas personas entre lo que es BIM como software y BIM como metodología, ¿no? Pero estamos en esos avances en Bolivia. Se va a paso de tortuga, pero bueno, al menos se avanza en ese caso. Eso sería mi comentario. Ok, gracias, Néstor. Oh, sí, pues es esto, el avance es de cada país, ¿no? Nosotros, comunidad, ya se tiene implementado la norma, el Estado ha salido la norma, y hay instituciones que ya tienen, ¿no es cierto?, como objetivo, digamos, a 5 años aquí, otros a 7 años para el 2000. Aquí en el Perú se dice que para el 2030, ¿no? Para el 2030 todas las entidades deben trabajar con lo que es BIM. ¿Ok? Todas. Esa es la proyección del Estado. Entonces, ¿cuál es el nivel de detallamiento del BIM? O sea, este ha sido hecho con un programa que es el SketchUp, que nos ayudan, ¿no? Entonces, este es el nivel de detallamiento. ¿Ok? Aquí se ha podido trabajar más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del BIM? ¿No? Que le muestres la realidad, ¿no?, que se pueda tener en construcción. ¿Cuál es la forma que debe tener? ¿Para qué? Para un entendimiento mejor, ¿no? Miren aquí el nivel, el espesor, ¿no? Los elementos, cómo van a ser colocados los elementos, se puede haber trabajado, incluso este de aquí es un anclaje tipo, a ver, quilting, ¿no? Que es una tuerca y una rosca, ¿no? La tuerca, o sea, tiene varios, ¿no? Eh, varios beneficios para el momento principalmente de construcción. ¿Y por qué no las empresas te piden en este formato? Porque se ve, ¿no? Se ve, se ve cómo debe ser la construcción. Miren, aquí voy a mostrarles otro ejemplo. Este es que se ha hecho un trabajo para la Universidad Andina. Se ha ampliado ¿no?, un nivel con acero, y en el proyecto inicialmente se le mandó, como están viendo aquí. Este era del proyecto, así, únicamente la columna con este elemento, esta viga, y tenía unos elementos decorativos de esta forma. Entonces, en este modelo no se aprecia, por ejemplo, el detalle de cómo va a estar anclado este elemento cartela, esta plancha metálica aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tuvo que hacer modelar, aquí no se ve, también modelar en 3D, y ver y decirle que debe estar anclado de esta forma. ¿Ok? Debe estar de anclado. Incluso aquí está faltando poner el detallamiento de la soldadura, qué espaciamiento va a ser la soldadura, ¿no?, qué tipo de soldadura va a tener, cuál es el electrodo que se va a utilizar, ¿no? Entonces, eso es el nivel de detallamientos que se debe definir al inicio del proyecto. ¿Okay? Y cada proyecto a todos nos enseña algo también, ¿no? Ok, entonces el nivel BIM es como hemos dicho, o ha dicho Néstor, ¿no? Hay una brecha entre muchos países, ¿no? ¿Y de dónde de esa brecha? ¿Quién es el encargado de eliminar? Somos nosotros en las universidades, ¿no? Yo les pido a los chicos que me hagan, ¿no?, que ellos se incentiven ya a hacer, por ejemplo, el proyecto final con BIM, que empiecen ellos a mergullar en lo que es BIM, porque la universidad no nos va a dar todo. Nosotros tenemos que poner también nuestra parte. La universidad nos va a mostrar el camino, pero quien tiene que andar por el camino son ustedes, ¿no? Son ustedes los que tienen que andar por el camino. Entonces, cómo anden en el camino va a ser cuánto ustedes hayan mergulhado en la universidad, a los conocimientos. Eso me enseñó, por ejemplo, estar en la maestría, ¿no? En la maestría, pues, al inicio fue una cachetada porque había dejado de estudiar mucho tiempo, pero había que volver a estudiar muchas cosas, y en la maestría y en el doctorado se interpola todos los conocimientos que ustedes han adquirido en la universidad. Y si tus conocimientos no son sólidos en la universidad, la interpolación en ahí se nos va a hacer complicado, ¿no? Ok, bueno, eso es todo. Si no sé si hay alguna pregunta más, jóvenes, muchísimas gracias por permitirme entrar, llegar hasta Bolivia. Una vez más, tengo grandes amigos bolivianos, ¿no? Eh, eh,
Gracias a esta pandemia ¿no? nos ha permitido entrar a muchas viviendas, compartir conocimiento, y espero, Néstor, lo sigamos haciendo para cualquier trabajo. Estamos ya en contacto, y igual los jóvenes, ¿no? Están en contacto, o si quisieran hacer alguna pregunta, me escriben al correo, ¿no? Voy a escribir al chat el correo. Ingeniero Elio, Sí, buenos días, ingeniero. Primero, felicitarle por la exposición del proceso de diseño de edificaciones de concreto armado. Se vio en una buena intensidad a lo largo del desarrollo, y sí me pareció interesante, ya que yo sí lo vi completo. Y lo que, bueno, me preguntaba es que tenía una pregunta con respecto cuando estaba mencionando en el diseño para edificaciones que, bueno, se hacen para 50 años. ¿Qué pasaría si, por decir, una edificación ya haya cumplido este tiempo de los 50 años, llegaría a fallar cuando pase ese tiempo y venga un sismo, se podría hacer la estructura un poco más débil? ¿Ya no tendría esa misma resistencia de antes, o seguiría comportándose de la misma forma ya, como antes? ya, ok, mira, primero, el reglamento ha sido hecho en base también a trabajos estadísticos, ¿ok? La aceleración que te he puesto, digamos, para la ciudad, ¿no? Para Lima, digamos que es la zona 4, es de 0.45 G, está hecho para una aceleración de 475 años de aceleración, ¿ok? Además, también esa aceleración puede ser excedida en el 10%, ¿no? De su valor máximo. Ahora, si tú me dices, si la edificación ha cumplido su tiempo de vida y después viene un sismo que ha dañado, dependiendo, habría que hacer una evaluación estructural, dependiendo qué tanto daño ha causado. Y ese daño va a ser en función a las propiedades mecánicas del material estructural con el que está en ese instante la estructura. Tendríamos que hacer pruebas de diamantina, pruebas de martillo, ¿no? Para ver cuál es la calidad del elemento y hacer su evaluación estructural y ver, pues, cuál es, ¿no? Qué riesgo tiene la edificación, cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene la edificación. Pero si tú como proyectista, ¿no? Miren, por ejemplo, les pongo un caso. Nosotros tenemos aquí un caso, bueno, tenemos una construcción de un hospital que ha quedado a medias por problemas de la corrupción. Adicional a eso, para construir ese edificio, esa nueva construcción, se ha destruido una edificación de 5 años. Entonces, esa edificación de 5 años, el Estado ha invertido ahí dinero y se ha destruido después de 5 años. Entonces, tiene que haber un sustento estructural. ¿Por qué se destruye? Obviamente, si tu edificación ya pasó los 50 años, ya ha pasado un sismo, y si se quiere, ¿no?, restaurar esa edificación, se puede hacer, dependiendo de su vulnerabilidad en ese instante. ¿Ok? Entonces, ingeniero, ya no colapsaría, ¿no? Pasando los 50 años viene un sismo, la edificación no llegaría al colapso, estaría estable todavía, por decirlo así. Mira, en sismos no sabemos qué va a pasar. Como han visto, esas edificaciones que les he mostrado, ¿de qué depende? Depende del contenido de frecuencias. El sismo del 85 en México es un sismo que se recuerda bastante. Ese sismo ha afectado a un tipo de edificaciones, creo de 15 a 20 pisos, nada más. Al resto no ha afectado. Entonces, ¿por qué no ha afectado? Porque el contenido de frecuencias de ese sismo ha sido semejante o, ¿no?, a las frecuencias, a sus primeras frecuencias naturales de la estructura. Y cuando te digo de eso, las frecuencias están relacionadas a las rigideces, a las propiedades mecánicas, rigideces y masas de la estructura con la que se encuentra en ese instante. Entonces es aleatorio toda esa situación. Es una ruleta rusa los sismos. Hola, ingeniero. Sí, no solamente eso, bueno, para un poquito complementar y lo que se sugiere acá en México, también se tuvo, una de las conclusiones de México fue prácticamente prohibir lo que era el sistema de viga plana, sistemas de losa plana, mejor dicho. Y Sí, acá en Bolivia, pues
tenemos una lluvia de esas estructuras, como no tiene idea en este último, y tratamos en este momento de tratar de concientizar, pero está un poquito muy difícil. Si nos podría dar lineamientos sobre ese sistema para que los Ok, estudiantes también entiendan. correcto, sí, o sea, ¿cuál es el problema de no, lo que les decía de las vigas chatas? Vigas chatas, losas planas, como ustedes le llamen, nosotros le llamamos aquí losas, no, losas, eso es criterio arquitectónico, digamos, ¿no? En el sentido de que el arquitecto quiere que tenga una luz libre, que las peraltes de las vigas no interrumpan por cuestiones arquitectónicas. Pero el problema de esas es que no hacen el diafragma rígido, no garantizan el diafragma rígido. Entonces, al no garantizar el diafragma rígido, el comportamiento de la estructural es totalmente distinto, ¿no? La rigidez de la estructura ha sido cambiada, alterada, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar ese modelo, el modelo de la rigidez para esa columna ya no es 12 EI, sino es 3 EI. ¿No? 13 y aparte, ¿no? Los sismos tienen componentes verticales de aceleración. Entonces, esas vigas, ese sistema de losas, no ofrecen rigidez vertical, ¿no? La rigidez es mínima. Entonces, los momentos que han sido diseñados, ¿no? Las vigas que han sido diseñadas para momentos positivos, son invertidos generalmente por esas, ¿no? Por el sismo, por la aceleración vertical. ¿Y qué es lo que produce falla? Porque no ha sido diseñado para un momento invertido. Entonces empieza a fallar desde ese punto de vista. Otro fenómeno, ¿no es cierto? Yo les voy a recomendar que vean el análisis que ha hecho un arquitecto argentino. Obviamente, no todos los arquitectos conocen esto, saben muchos arquitectos de estructuras. Yo he tenido una colega arquitecta en Brasil que hace estructuras. Un arquitecto ha analizado, por ejemplo, el colapso del edificio en Estados Unidos. Un edificio después de 40 años de construido ha colapsado. Y justamente ha colapsado por ese tema que que me están hablando, que tienen ustedes allá de los pisos, ¿no? O losas, vigas chatas con losa. ¿Cuál es el problema? Ahí es el punzonamiento el problema. Entonces, si ustedes no van a ver el funcionamiento en ese problema, ¿no? No van a diseñar, ¿no? Justamente alrededor de las columnas el funcionamiento, van a tener problemas más adelante. Este edificio ha colapsado después de 40 años. ¿Y por qué ha colapsado? Primero ha colapsado la losa por punzonamiento. Al colapsar la losa por punzonamiento, la columna, ¿no? Que estaba restringida a media altura, se ha perdido esta restricción y su esbeltez ha crecido. Al crecer su esbeltez, ha crecido los esfuerzos internos de flexión, ha perdido su capacidad de carga y ha empezado a fallar una columna, y ese ha sido el arrastre para el resto de las columnas. Entonces tengan cuidado con eso. Se puede hacer ese sistema siempre y cuando se diseñe a fuerza cortante justamente en los apoyos. Pues les recomiendo que vean ese video. Así es, lo tengo el video. Bueno, también vi al arquitecto Manes. Sí. Les dejo ahí el link porque sí es interesante el análisis que hace el arquitecto Manes. Y creo que, bueno, haberles dado tanto material es, como decía el profesor, es importante que usted se dé cuenta de que la universidad no va a tener todo. El camino se le muestra, pero el que debe recorrerlo es usted. Nosotros hacemos de que sea un poquito más plano el camino, pero de todas maneras va a ser con obstáculos, pero va a ser más fácil siempre y cuando todos busquen apoyo en cualquier persona, en sus docentes y en sus compañeros. Con eso yo termino mi intervención. Muchas gracias, ingeniero, por la clase, y gracias por el apoyo brindado a la universidad. Estamos en contacto para cualquier otra clase espejo, incluso otras oportunidades para conversar en estos temas interesantes. Ok, Néstor, igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Y una vez más agradecerles a ustedes y felicitarles, ¿no? Por el país maravilloso que también son ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.